para los refugiados en nuestro país. Muy buenas tardes y bienvenido a Geomundo. Muchas gracias, muy buenas tardes Paola, muy buenas tardes Jorge, un gusto estar con ustedes. Bueno, yo quisiera hablar sobre cuál es la situación de los refugiados, sobre todo en América Latina. En el caso de Perú, tenemos muchos casos de, por ejemplo, personas que han venido desde Venezuela, por ejemplo. Mira, sí, quizás para ponerlo en contexto más global, todos los años para el 20 de junio, que es el Día Mundial del Refugiado, la agencia ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, saca un informe de tendencias globales sobre el desplazamiento. Ese informe de tendencias globales, el primer dato que nos indica y que creo que es bien importante y bien grave, es que tenemos 110 millones de personas desplazadas de manera forzosa en el mundo. Un número récord, sin precedentes anteriores o registros anteriores. Y dentro de ese contexto, de esos 110 millones de personas desplazadas o con necesidades de protección internacional, dentro de la región tenemos la situación de Venezuela, país del cual han salido ya más de 7... ¿Lo tenemos? Bueno, estábamos... de personas en los últimos 5 años, y Perú es uno de los grandes países. Así es, Federico, es 1 millón, creo que Lima es la ciudad con mayor número de migrantes venezolanos, ¿no? Mira, sí, en el caso de Perú en general tenemos 1,5 millones de personas venezolanas, y disculpa, pues se me había perdido un poquito el audio, y en el caso de Lima tenemos 1 millón, un poquito más de 1 millón de personas que residen en esta gran urbe, y eso convierte a Lima en la ciudad con el mayor número de población venezolana fuera de Venezuela. Pero aún si trasladásemos Lima a Venezuela, si Lima fuese una ciudad de Venezuela, sería probablemente la tercera ciudad con mayor cantidad de población venezolana dentro de Venezuela. Entonces, Lima claramente es un ejemplo de que no solamente hay que trabajar a través de las políticas nacionales de integración de población extranjera, en este caso de refugiados y migrantes, sino también trabajar a nivel regional y a nivel local, con gobiernos locales, porque están en contextos urbanos, como es el caso de Lima o de Trujillo, de Arequipa, de otras ciudades bien importantes. Y eso es un desafío bien grande. Federico, yendo a una idea, digamos, general, ¿no? Porque hay mucha confusión entre lo que es un migrante económico y un migrante forzado, como son los refugiados. ¿Podría decirnos qué es un refugiado y cuáles son los 5 motivos de persecución? Sí, mira, para ponerlos así en contexto muy grande, como tú dices, las personas se movilizan y en general tenemos personas que tienen que salir por cuestiones forzadas o por cuestiones voluntarias. Las voluntarias en general son por motivaciones económicas, de reunificación familiar, a veces de estudio. Las forzadas tienen otras características. En general lo hacen, las personas huyen de sus países para proteger su vida, su seguridad o su libertad, en donde puede haber cuestiones vinculadas a conflictos armados, guerras, violaciones masivas de derechos, persecución. En general, los refugiados son personas que tienen un temor fundado de persecución porque su vida se ve amenazada por cuestiones vinculadas a persecuciones en función de su raza, de su religión, de su opinión política, de pertenecer a un grupo social determinado. Pero a nivel regional, además de estas causales que establece la normativa internacional, también son refugiados aquellos que ven amenazada su vida, seguridad y libertad por causas objetivas, ya no una persecución directa sobre esa persona, sino porque hay violación masiva de derechos humanos, porque hay conflictos internos que ven amenazada su vida o graves perturbaciones al orden público que generan que esa seguridad o esa libertad se vea amenazada. Entonces, en América Latina, esa protección se ve ampliada en la legislación de cerca de 16 países de la región. Perú es uno de ellos. Sí, Federico, también además, ¿cuál los refugiados, las personas que tienen que salir de su país por diversos motivos, también tienen que sufrir, yo creo que también el estereotipo que hay de algunas nacionalidades, ¿no? De que son delincuentes o de cierto tratamiento tipo bullying, ¿no es cierto? ¿Cómo está la situación, por ejemplo, en Europa, que estamos empezando ya la época en que muchos barcos, embarcaciones con personas que desean una vida mejor están llegando, por ejemplo, a Grecia, Italia o España?
Mira, en general la situación a nivel internacional es compleja y por supuesto depende de cada región, pero claramente Europa tiene una enorme presión de personas, de flujos muy grandes de personas que buscan llegar a la Unión Europea para poder tener un cambio en sus vidas. Muchos lo hacen porque requieren protección internacional, porque en sus propios países su vida es insegura por distintos motivos o es perseguida por distintos motivos. Otros lo hacen por razones económicas y, por supuesto, poder diferenciar unos de otros es complejo y requiere un sistema normativo y un sistema institucional muy, muy fuerte. Entonces, claro, se genera cuando tienes más presiones ciertos estereotipos, como tú dices, o ciertos prejuicios, como el tema de vincular a esos extranjeros con la criminalidad o vincularlos con que vienen a abusar de los sistemas públicos o de que van a hacer una competencia desleal del trabajo. Y en eso, mira, por lo menos en la región, pero en distintas partes del mundo hay varios estudios. Los primeros, y quizás trayéndolo un poco más a nuestras tierras, porque a veces es más fácil de poder tener una imagen más real. Aquí también tenemos muchos de estos prejuicios y cuando tú miras en los medios de comunicación y la gente empieza a generarse una alta percepción de inseguridad en donde se vincula al migrante o al refugiado con la criminalidad. Y sin embargo, cuando miras los datos del servicio penitenciario, observas que el 0,01% de la población venezolana es la que está en el servicio penitenciario. El porcentaje es muchísimo menor que el porcentaje de personas peruanas que están en el sistema penitenciario. Entonces, cuando miras datos objetivos para tratar de tener evidencia y no meramente percepciones, se observa que esos datos no coinciden con esa percepción que hay de la criminalidad. Y eso creo que es algo bien importante para trabajar, bueno, con ustedes sin duda, con los medios de comunicación, con la sociedad civil en general, y empezar a mirar y a romper esas estigmatizaciones. Muchos piensan que abusan de los sistemas públicos, de la educación, la salud, y cuando lo miras, el porcentaje de personas extranjeras que se atienden en los servicios públicos de salud es mucho más bajo que el nacional. Y tiene explicación. Bueno, estamos... Porque en general es población joven. Entonces, ahí es bien importante el poder trabajar con datos, con evidencia. Son personas en general que vienen a insertarse laboralmente, a trabajar, a poder reconstruir su vida que han perdido o han dejado atrás en muchas ocasiones. Federico, nos ha hablado sobre los 5 motivos digamos, sobre la base de los cuales un refugiado o alguien que aspire a tener un asilo pues puede tener un temor fundado de persecución según el marco del Estatuto de los Refugiados del 51 y su protocolo del 67 que amplía el ámbito geográfico, no solamente Europa sino alrededor del mundo. Pero hay circunstancias que producen migración forzada que no están dentro de estos 5 motivos de persecución y que no están tampoco recogidas en las normas, en los tratados regionales a los que usted ha hecho mención, como por ejemplo el caso de los desplazados por el cambio climático, ¿no? Por desastres naturales vinculados al cambio climático. Se habla de estados insulares que incluso podrían desaparecer y no habría posibilidad de que hayan desplazados internos y claro, técnicamente también habría que evaluar si es que estas personas estarían ante una persecución o no, ¿no? Es muy probable que no. Así es, Jorge. Mira, es un buen punto. Perdona, Jorge, que hay una pequeña laguna de internet que nos está jugando una mala pasada, pero efectivamente, Jorge, hay nuevas situaciones que empiezan a generar desplazamiento. El cambio climático, sin duda, es uno de ellos. Y lo observamos en distintas regiones o en distintas partes del mundo. Bangladesh se estima de que parte de sus costas pueden quedar bajo el agua en pocos años y eso va a generar desplazamiento. Hay lugares en el mundo, en África y en otros lugares, en donde la desertificación está avanzando y genera que áreas donde las personas podían producir para mantenerse, hoy ya no lo pueden hacer y eso sin duda también va a generar desplazamiento. O los desastres climatológicos, los que han habido en Centroamérica y en distintos lugares del mundo, están generando desplazamiento. Ese desplazamiento no está hasta el momento contemplado de manera estructural en convenios internacionales y hay discusiones sobre cuál va a ser el mecanismo de protección a esas personas en donde su medio de subsistencia Bien, bueno, o la posibilidad de vivir como han vivido siempre va a dejar de existir.
en ese aspecto, ahí hay un trabajo bien importante para empezar a pensar y repensar de qué manera se le va a poder brindar protección a esas personas en donde sus medios de vida van a desaparecer. Y eso podrá ser a través de mecanismos ad hoc o podrán hacer a través de, por ejemplo, la estructura de protección a refugiados. En estos casos, su vida, seguridad y libertad se van a ver, en este caso su vida o su seguridad, se van a ver afectados por condiciones climáticas y probablemente las consecuencias sean similares. Tratar de poder tener la posibilidad de acceder a otro país y tratar de poder acceder a documentación para poder integrarse nuevamente en una nueva sociedad. Sí, Federico, yo te quiero preguntar algo muy concreto y es el caso, y preocupa, por ejemplo, de los haitianos, que lo vimos en el sur del Perú, que habían colombianos, venezolanos que regresaban a sus países, pero ellos no deseaban regresar al suyo por problemas, bueno, que todos conocemos. ¿Qué pasa con los haitianos en América Latina, que están prácticamente sin un destino y a veces sin esperanza? Sí, de vuelta, me disculpas ahí, Paula, porque hay una parte que no escuché bien, pero mira, Haití, en el Haití. caso, exacto, en el caso de haitianos, como ustedes saben, hubo un terremoto y desastres naturales bien potentes que se suman a una violencia generalizada muy marcada en el caso de Haití, con lo cual muchas personas haitianas que han salido de su país, algunos lo hacen por cuestiones socioeconómicas, la condición de vida hoy en Haití que se hace muy difícil de sostener, pero muchos lo hacen por cuestiones donde su vida está en riesgo y en tal sentido, dependiendo de los países, algunos países que aplican lo que se llama la definición ampliada o la definición de Cartagena, le brindan la posibilidad a los haitianos de ser reconocidos como refugiados en sus países. En otros casos se les ha brindado distintos mecanismos, en el caso de Brasil, de Argentina, por ejemplo, y si mal no recuerdo en Chile, se les ha dado una visa humanitaria, toda vez que la situación de Haití era una situación humanitaria extrema. Estamos hablando hoy probablemente del país más pobre de América, sin contar los problemas de bandas organizadas. Muy bien. Criminales bien potentes que tienen control territorial. Entonces ahí hay la necesidad de proteger estas poblaciones. Algunas lo han hecho en algunos países, principalmente de América del Sur, como Brasil y Chile, y en algunos casos están buscando otras posibilidades de vida, toda vez que en algunos países a raíz de la pandemia se ha encarecido el costo de vida. Entonces, como cualquier persona, buscan de qué manera pueden insertarse adecuadamente en otros países de la región. Muy bien, muchísimas gracias pues a Federico Augusto, él es representante de ACNUR, la Agencia de la ONU para Refugiados en el Perú. Muchas gracias por estar en Geomundo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre otro tema de la región, sobre Guatemala. Los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y